Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien, con muchísimas ganas porque hoy tenemos un vídeo que sé que les va a encantar y mucho. Ya saben que aquí nos encanta analizar todo lo que pasa en el mundo del espectáculo, especialmente cuando se trata de nuestras series y actores turcos favoritos. Y hoy, señores y señoras, tenemos un tema que ha estado burbujeando bajo la superficie durante bastante tiempo, y que finalmente parece haber llegado a un punto de ebullición. Hoy vamos a hablar de Oğuzhan Koç. Sí, el talentosísimo cantante, actor y compositor turco conocido no solo por su carrera musical y actoral, sino también, inevitablemente, por su pasado sentimental. Y específicamente vamos a ver qué ha pasado y qué ha dicho finalmente sobre un tema que lo ha perseguido durante mucho tiempo, su conexión, o más bien la percepción pública de su conexión, con Can Yaman y Demet Özdemir. Porque sí, amigos, después de años de silencio, o al menos de declaraciones muy medidas, parece que Oğuzhan finalmente ha explotado. Antes de que nos metamos de lleno en el salseo, en el drama, en las declaraciones bomba, quiero pedirles un favor rapidísimo. Si eres nuevo por aquí, o si eres de los que siempre ve los vídeos pero nunca se suscribe, esta es tu señal. Dale clic al botón de suscribirse, activa la campanita para que no te pierdas ninguno de nuestros vídeos y te enteres de todo lo que pasa en el mundo del espectáculo turco. No te arrepentirás. Prometo que siempre les traigo contenido interesante, entretenido y sobre todo, con mucha información de primera mano. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos a lo que vinimos. Como les decía, este tema ha estado rondando por ahí durante años. La relación de Oğuzhan Koç con Demet Özdemir fue, en su momento, una de las más comentadas en Turquía. Su compromiso, su boda y luego, lamentablemente, su divorcio, fueron eventos que capturaron la atención de todo el país. Y en medio de todo ese torbellino mediático siempre estuvo presente, aunque a veces de forma sutil, el nombre de Can Yaman. ¿Por qué Can Yaman? Bueno, la respuesta es bastante sencilla. Can y Demet protagonizaron la exitosísima serie Erkenci Kuş, o Pájaro Soñador como la conocemos en Latinoamérica. La química entre ellos en pantalla era innegable y, como suele suceder en estos casos, los fans empezaron a fantasear con la idea de que su relación trascendiera la ficción. Los rumores de un romance entre Can y Demet fueron constantes durante la emisión de la serie, e incluso después. La serie se convirtió en un fenómeno global, catapultando a ambos actores al estrellato internacional. Sus personajes Candibit y Sanem se convirtieron en íconos románticos, y la intensidad de su conexión en pantalla alimentó la esperanza de muchos de que su amor fuera real. Incluso después de que Demet comenzara su relación con Oğuzhan Koç. Y aquí es donde la cosa se pone interesante. Porque si bien Oğuzhan y Demet siempre se mostraron muy enamorados y felices, la sombra de Can Yaman siempre estuvo presente en la mente de muchos. Comentarios, insinuaciones, teorías conspirativas, de todo hubo en las redes sociales. Los fans más fervientes de Erkenci Kuş se negaban a creer que la relación de Demet con Oğuzhan era genuina, argumentando que su corazón pertenecía a Can. Creaban montajes de fotos y vídeos, analizaban cada gesto y mirada, buscando pruebas de su supuesto romance secreto. La presión sobre Demet era inmensa, y se extendía inevitablemente a Oğuzhan. Muchos fans de Erkenci Kuş nunca dejaron de creer que Demet y Can estaban destinados a estar juntos, y que la relación de Demet con Oğuzhan era solo una fachada, o incluso, peor aún, una decisión equivocada. Imagínense la presión que esto debió haber ejercido sobre Oğuzhan, tener constantemente a la gente comparándolo con Can, cuestionando su relación con Demet, e incluso insinuando que él no era lo suficientemente bueno para ella. Era una situación surrealista, vivir bajo el escrutinio constante de miles de personas que se sentían con el derecho de opinar sobre su vida personal. La fama a veces tiene un precio muy alto. Durante todo este tiempo, Oğuzhan Koç se mantuvo relativamente al margen de la polémica. Si bien en alguna ocasión hizo alguna declaración sobre el tema, siempre fue muy diplomático y respetuoso. Nunca criticó a Can Yaman, ni tampoco alimentó los rumores sobre un posible romance entre él y Demet. Siempre se limitó a decir que estaba muy feliz con Demet, y que los rumores no le afectaban. Su actitud era la de un caballero, tratando de proteger la integridad de su relación y la de su pareja. Pero, como veremos más adelante, esta aparente calma escondía una tormenta interior. ¿Pero, realmente no le afectaban? Esa es la gran pregunta. Porque es muy fácil decir que algo no te afecta cuando estás en público, frente a las cámaras, pero la realidad es que nadie sabe lo que realmente pasa por la cabeza de una persona.
Y después de años de silencio parece que Oğuz Hancock finalmente ha decidido romper su silencio y hablar abiertamente sobre todo lo que sintió durante ese tiempo. La negación pública no siempre equivale a la ausencia de dolor. Al contrario, a menudo es una forma de protección, una barrera que se construye para evitar el sufrimiento. ¿Y qué fue lo que detonó todo? ¿Qué fue lo que hizo que Oğuz Hancock explotara finalmente? Bueno, la respuesta no es tan sencilla. No fue un único evento, sino más bien una acumulación de factores. La presión mediática constante, los comentarios maliciosos en las redes sociales, la persistencia de los rumores, todo esto debió haber contribuido a que Oğuzhan llegara a su límite. Imaginen leer comentarios crueles sobre su aspecto físico, su talento, su capacidad para hacer feliz a su pareja. Imaginen ser etiquetados constantemente en publicaciones que comparan su relación con una fantasía televisiva. Es una tortura psicológica que pocos podrían soportar. Además, hay que tener en cuenta que el divorcio de Oğuzhan y Demet fue un evento muy doloroso para ambos. Si bien siempre se mostraron muy discretos y respetuosos el uno con el otro, es evidente que la separación no fue fácil para ninguno de los dos. Y en medio de todo ese dolor, la sombra de Can Yaman seguía presente, recordándoles a ambos el pasado y alimentando las especulaciones. Un divorcio ya es suficientemente difícil sin la intromisión de terceros. Sumarle la presión mediática y las teorías conspirativas solo intensifica el sufrimiento. Ahora bien, ¿qué fue exactamente lo que dijo Oğuz Hancock? ¿Cómo explotó? Bueno, aquí es donde entramos en terreno un poco más especulativo. Porque la información que tenemos es fragmentada, basada en entrevistas, declaraciones en redes sociales y comentarios de personas cercanas a Oğuzhan. No hay una declaración oficial y completa de todo lo que piensa y siente. No existe una grabación de una confesión desgarradora. En cambio, tenemos pistas, fragmentos de verdad que nos permiten reconstruir la historia. Pero lo que sí sabemos es que Oğuzhan ha dejado entrever, en varias ocasiones, que se sintió muy afectado por los rumores sobre Demet y Can. Que le dolió que la gente cuestionara su relación con Demet, y que lo compararan constantemente con Can. Que se sintió presionado por las expectativas del público, y que le costó mucho lidiar con la atención mediática. En sus entrevistas ha utilizado un lenguaje más sutil, pero el mensaje subyacente es claro, se sintió vulnerable e incomprendido. En una reciente entrevista, por ejemplo, Oğuzhan dijo algo que llamó mucho la atención: es muy difícil estar en una relación cuando todo el mundo opina sobre ella. Cuando la gente te dice constantemente con quién deberías estar, o con quién deberías haber estado. Es como si no tuvieras derecho a decidir por ti mismo. Estas palabras, aunque no mencionan directamente a Can Yaman ni a Demet Özdemir, son una clara referencia a la situación que vivió. Revelan la frustración de sentir que su vida personal estaba siendo dictada por las opiniones de extraños. Además, en sus redes sociales, Oğuzhan ha publicado algunos mensajes que muchos interpretan como indirectas dirigidas a los fans de Erkencikus. Mensajes sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás, sobre no juzgar a las personas sin conocerlas, sobre la necesidad de dejar atrás el pasado y enfocarse en el presente. Estos mensajes, aunque ambiguos, transmiten un anhelo de paz y comprensión. Y lo más importante, Oğuzhan ha dejado claro que no guarda ningún rencor ni resentimiento hacia Can Yaman ni hacia Demet Özdemir. Que respeta a ambos como profesionales y como personas, y que les desea lo mejor en sus vidas. Esto es muy importante porque demuestra la madurez y la inteligencia emocional de Oğuz Hancock. Demuestra que ha logrado superar el resentimiento y enfocarse en su propio bienestar. Al final, lo que queda claro es que Oğuz Hancock es una persona sensible y talentosa, que ha tenido que lidiar con una situación muy difícil. Que ha sido juzgado y criticado injustamente, y que ha tenido que soportar una presión mediática enorme. Y a pesar de todo, ha sabido mantener la calma y el respeto, y seguir adelante con su vida. Su resiliencia es admirable. Y eso, amigos, es algo que debemos admirar y valorar. Porque es muy fácil criticar desde afuera, sin conocer la realidad de las personas. Pero es mucho más difícil ponerse en el lugar del otro, y tratar de entender lo que está sintiendo. La empatía es una herramienta poderosa que nos permite construir puentes en lugar de muros. Es importante recordar que las relaciones son complejas y que lo que vemos en pantalla o en las revistas no siempre refleja la realidad. Cada persona tiene derecho a elegir con quién quiere estar, y nadie tiene derecho a juzgarla por ello. Y en el caso de Oğuz Hancock, Demet Özdemir y Can Yaman,
es hora de dejar atrás el pasado y permitirles a los tres seguir adelante con sus vidas. Cada uno por su lado, tomando las decisiones que los hagan felices. El respeto a la individualidad es fundamental para construir una sociedad más tolerante y comprensiva. Ahora, recapitulando un poco, hemos visto cómo la relación de Oğuzhan Koç con Demet Özdemir y la sombra de Can Yaman han sido un tema recurrente en la prensa del corazón turca. Hemos analizado cómo Oğuzhan ha mantenido una postura relativamente discreta durante todo este tiempo, y cómo finalmente parece haber decidido romper su silencio para hablar sobre sus sentimientos. Y hemos reflexionado sobre la importancia de respetar las decisiones de los demás y de no juzgar a las personas sin conocerlas. Es un ciclo que se repite constantemente en el mundo del espectáculo, la idealización de las relaciones, la presión mediática y el escrutinio público. Espero que este vídeo les haya gustado y les haya resultado interesante. Sé que es un tema un poco delicado, pero creo que es importante hablar de ello con respeto y sensibilidad. Al final, todos somos humanos y todos merecemos ser tratados con dignidad. No olvidemos que detrás de cada celebridad hay una persona con sentimientos y emociones. Ahora quiero agradecerles por haber visto este vídeo hasta el final. De verdad, significa mucho para mí que me acompañen en esta aventura. Y como siempre, quiero invitarlos a dejar sus comentarios aquí abajo. ¿Qué opinan de todo este tema? ¿Creen que Oğuzhan Koç tiene razón en sentirse así? ¿Qué piensan de la relación entre Demet Özdemir y Can Yaman? Quiero saber sus opiniones. Pero recuerden, siempre con respeto y consideración. Y antes de despedirme, quiero recordarles que si les gustó este vídeo, le den like, lo compartan con sus amigos y se suscriban al canal si aún no lo han hecho. Me ayudarían muchísimo a seguir creciendo y trayéndoles contenido interesante y entretenido. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Muchísimas gracias por todo su apoyo. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.